Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? Buen día, doctor. Sí, Gracias. ¿Pueden ver la presentación? sí se ve. Gracias, muy amable.
Muy buenos días a todos. En sala uno, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy buen día en sala 2, ¿me escuchan? Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buen día en sala 3, ¿me pueden escuchar? Muchas gracias. Bien, la intención de hoy es condensar en una sesión estas dos presentaciones, que son la presentación 1.4 y 1.5, que habla sobre los fenómenos ácido-base, los tampones biológicos y por lo menos un vistazo muy rápido de los desequilibrios ácido-base en los sistemas biológicos, es decir, sobre todo pensando en lo que llamamos nuestro medio interno. De todos modos, estas presentaciones contienen los conceptos que encontrarán, sobre todo en cualquiera de los libros, sino remitiéndose a un texto de química general, ¿verdad? Por lo tanto, no voy a profundizar demasiado en el concepto de pH, ¿verdad? Es algo que asumo que todos conocen. Sabemos que el agua es un electrolito débil que está muy poco ionizado, pero cuando se ioniza libera protones en disolución, y esos protones lo que van a hacer es acidificar la disolución. El agua se encuentra en equilibrio, en un equilibrio de disociación, como decíamos, liberando protones y iones hidroxilo con una constante de equilibrio que tiene un valor muy, muy pequeño, ¿no? Consideramos en este caso la concentración de agua sin disociar prácticamente constante. Por lo tanto, vamos a considerar esta KW como un valor de 10 a la menos 14 producto de la concentración de iones hidroxilo y de protones en esa disolución. Para conocer el valor de esta concentración, como estamos tratando con cantidades muy, muy pequeñas, nos trasladamos a una escala logarítmica y así el pH es igual al logaritmo con signo negativo de la concentración de protones, o si quieren, es el logaritmo del inverso de la concentración de protones. No me voy a detener mucho en la definición de pOH. Creo que si nos manejamos correctamente con la definición de pH y teniendo en cuenta solamente la concentración de protones en disolución, nos podemos manejar convenientemente. Es decir, un ambiente ácido será aquel en el cual haya exceso de protones, y un ambiente básico vamos a considerar aquel que tiene defecto de protones. Bien, sabemos que la suma de pH y pOH da 14, también que en la escala de pH los valores bajos corresponden a concentraciones relativamente más altas de protones, y a medida que el pH aumenta, la concentración de protones en disolución va disminuyendo. Para tener en cuenta algunas sustancias ordinarias, o sea, la sangre tiene un pH de 7,4, en realidad de 7,38 a 7,42. La saliva es ligeramente más ácida, y aquí tenemos que prestar atención al jugo gástrico con un pH muy bajo, 1,5, debido a la alta concentración de protones que tiene por disociación de ácido clorhídrico.
es importante considerar también cuál es la concentración de protones y por lo tanto el pH resultante en el intestino. Está entre 7 y 8, es decir, más cerca de lo alcalino. Es más alcalino que el medio sanguíneo. La orina es más ácida todavía. Los lisosomas tienen un contenido más ácido y como ya hemos visto, el jugo gástrico tiene un contenido aún más ácido. Esto quiere decir que si perdemos contenido del jugo gástrico, por ejemplo, durante un episodio de emesis, en vómito, estaremos perdiendo protones. En cambio, si perdemos en exceso fluido intestinal, por ejemplo, en un episodio de diarrea, estamos perdiendo bases, ¿ya? Cuando hablamos de la acidez, esta en una disolución depende de la concentración de protones en disolución. Entonces, lo que contribuye a la acidez no es la cantidad total de átomos de hidrógeno que tiene una sustancia, sino aquellos que se pueden disociar. Un ácido fuerte se disocia totalmente, mientras que un ácido débil va a tener una disociación en equilibrio. Por ejemplo, la mayoría de los ácidos orgánicos, como ácido acético, ácido butírico, son ácidos débiles, mientras que ácido nítrico, ácido clorhídrico son ácidos fuertes, es decir, están prácticamente totalmente disociados en una disolución diluida. La manera de evaluar esa tendencia que tiene un ácido a disociarse está dada por una constante de equilibrio que denominamos K sub A o Ka, que representa el producto de las concentraciones de las especies en disolución disociadas, que son protones, y el correspondiente anión dividido la concentración del ácido no disociado. Cuanto mayor es el valor de esta constante, más fuerte es el ácido, ya que tiene más tendencia a desplazar el equilibrio hacia la derecha. Y así como la concentración de protones la podríamos expresar también con un valor en escala logarítmica, como es el pH, podemos expresar los valores de la constante de disociación con una escala logarítmica utilizando el valor de pKa. O sea, pKa es el logaritmo de signo negativo de la constante de disociación de los ácidos. Entendamos entonces que si un ácido es más fuerte es porque tiene un menor valor de pKa. En cambio, un ácido más débil tendrá un valor mayor de pKa. En el caso de los ácidos polipróticos, es decir, aquellos que tienen más de un protón, más de un átomo de hidrógeno ionizable, como por ejemplo el ácido succínico, el ácido oxalacético, el ácido málico, el ácido fosfórico, entonces va a haber más de un valor de constante disociación y obviamente distintos valores de pKa. Para estos ácidos existen varios estados de ionización, es decir, dependiendo del número de protones que hayan sido ionizados, es decir, que se hayan disociado del ácido. Y aquí tenemos algunos ejemplos de ácidos, por ejemplo, dipróticos, como el ácido oxálico, el ácido succínico, el ácido carbónico. Podrán observar que, por ejemplo, para el ácido carbónico, la primera ionización tiene un valor de pKa de 6,35 y la segunda ionización, la que daría protones más carbonato, tiene un pKa de 10,33. Es decir, existe típicamente en los ácidos polipróticos una diferencia de varias unidades de pKa entre la primera y la segunda disociación. Hay ciertamente algunas excepciones, como el caso
del ácido succínico, que tiene una primera disociación con un pKa de 4,21 y la segunda 5,64, es decir, apenas una unidad y media de valores de pKa de diferencia. Pero la mayoría de los ácidos polipróticos tiene diferencias más grandes. Así, un ácido poliprótico como el fosfórico tiene una primera constante de disociación asociada a un valor de pKa de 2,15, es decir, en zona fuertemente ácida o bastante ácida. En cambio, la disociación del anión fosfato biácido tiene un pKa de 6,82, ya muy próximo a la neutralidad, y la disociación del anión fosfato monoácido para dar ortofosfato cae en una zona alcalina. Un segundito. El grado de ionización que tienen los ácidos débiles es muy dependiente del pH, dado que si el medio es ácido, un ácido débil va a tener poca tendencia a disociarse, mientras que si el medio es más alcalino, la tendencia a disociarse aumentará. O sea, dado que el consumo de protones por parte de un medio alcalino hará que el ácido se disocie más activamente. Por lo tanto, esta relación entre el anión producto de la disociación y el ácido no ionizado va a depender del pH del medio y del valor de pK del ácido débil, es decir, de la naturaleza del ácido en cuestión. La relación entre estos dos parámetros se da a través de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, en la cual el valor de pH para una disolución de un ácido débil es igual al valor de pKa de ese ácido, por lo tanto depende de la naturaleza del ácido, más el logaritmo de la relación entre las concentraciones de el anión producto de la disociación y el ácido no disociado. Esto lo podemos generalizar diciendo que en el numerador lo que tenemos es un aceptor de protones y en el denominador una especie dadora de protones. Esta ecuación nos permite varias cuestiones muy útiles. Una es calcular la proporción entre las especies protonada y desprotonada. La protonada es AH, la desprotonada sería A, el anión, conociendo de qué ácido se trata y a qué pH se encuentra la disolución. Pero también es muy útil cuando, sobre todo a nivel experimental, queremos preparar una disolución con un valor de pH estable. Entonces nos indica qué proporción de el ácido y la sal de ese ácido tenemos que mezclar para lograr lo que se llama una solución amortiguadora de pH. Si consideramos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, cuando el pH de la disolución es menor que el valor de pKa,
Entonces aquí el denominador va a ser más importante que el numerador. A la inversa, cuando el pH es mayor que el pKa, lo que vamos a tener es dominio de la especie desprotonada, y cuando el pH es igual al pKa, las proporciones entre la especie aceptora de protones y dadora de protones es la misma. Tenemos que reconocer también que el medio va a alterar la capacidad o la proporción de moléculas que se encuentren ionizadas o no. Y también hay una fuerte influencia sobre otras moléculas que están presentes que tienen capacidad de ionizarse o no. Y esto lo vamos a ver en la siguiente unidad con mucha aplicación biológica. Es tremendamente importante cuando se trata de, por ejemplo, aminoácidos, es decir, contienen grupos ácidos y grupos básicos. Así, si tenemos una amina, o sea, un grupo amino, aquí representado como un componente del aminoácido glicina, en un valor de pH bajo, las aminas estarán protonadas. Pero a medida que el pH vaya aumentando, nos vamos a encontrar que esa amina protonada, que está actuando como un ácido, en el momento que está protonada, se irá desprotonando hasta alcanzar una estructura totalmente desprotonada para ese grupo. En cambio, los ácidos carboxílicos, un ácido carboxílico puesto a un pH ácido estará protonado, y a medida que el pH vaya aumentando, se irá desprotonando, ¿verdad? Entonces tendremos al final una especie de carboxilato, o sea, con el grupo carboxilato y no ácido carboxílico. Esto nos tiene que dejar una enseñanza muy importante, y es que las alteraciones de pH pueden cambiar la carga y por lo tanto la estructura y el comportamiento de las moléculas. Las aminas a pH ácido estarán protonadas y por lo tanto adquirirán carga positiva, mientras que los ácidos carboxílicos a pHs superiores a su valor de pKa estarán desprotonados y por lo tanto se estarán comportando como especies cargadas negativamente. Una cuestión que va a ser particularmente importante en los sistemas biológicos son las dos soluciones amortiguadoras de pH o tampones de pH o buffer. ¿Verdad? Buffer es el término inglés para esto. ¿Qué es una disolución amortiguadora de pH o un tampón? A veces decimos simplemente una disolución tampón, pero tenemos que tener presente que lo que estamos tamponando son protones en disolución. Son disoluciones acuosas que contienen un ácido o una base débil, por lo tanto, poco disociados, en presencia de una sal soluble del ácido o la base. Las sales solubles, típicamente sales solubles de metales alcalinos, se encuentran muy disociadas. Estas disoluciones exhiben, o sea, muestran muy pequeña variación de pH cuando se adicionan cantidades relativamente pequeñas de ácidos o bases. Si nosotros tenemos agua destilada y le agregamos una mínima cantidad de un ácido, el pH va a bajar bruscamente. Si al agua destilada le agregamos una mínima cantidad de una base, el pH va a subir bruscamente. En cambio, si esas adiciones de ácido o base se realizan sobre una disolución con un amortiguador de pH, pequeños añadidos de ácido o base, pensemos ácido, protones, base, iones hidroxilo, causarán muy leve variación de pH. No es que, perdón,
no es que desaparece la variación de pH, sino que se amortigua. Tenemos que pensar en el mismo concepto que se utiliza para definir un amortiguador en un vehículo. El amortiguador no hace desaparecer el hoyo, el bache del camino, pero sí atenúa el impacto de caer en ese hoyo. Son ejemplos de disoluciones amortiguadoras, por ejemplo, una que contiene ácido láctico con lactato de potasio. El ácido con una sal soluble que comparte el anión lactato, o amoníaco, una base con cloruro de amonio. O sea, compartiendo, el amonio sería la forma protonada del amoníaco. O el fosfato monoácido, por ejemplo, fosfato monoácido de potasio con fosfato biácido de sodio o de potasio. Aquí el fosfato, el anión fosfato biácido sería el componente que puede ceder un protón, y el monoácido el que puede aceptarlo. ¿Cómo actúan las disoluciones tampones para controlar el pH? Decíamos que si nosotros tenemos, por ejemplo, una disolución de ácido clorhídrico y le agregamos hidróxido de sodio, si un ácido fuerte le agregamos una base fuerte, el pH aumentará linealmente con la cantidad de equivalentes de base agregados. En cambio, si tenemos un ácido débil, incluso con la misma concentración y el mismo volumen, y le agregamos una base fuerte, lo que vamos a observar es este tipo de incremento en el pH a medida que se agregan equivalentes de base. Podemos ver que al principio hay un aumento lineal del pH con los equivalentes de base agregados. Luego se entra en una especie de meseta donde incorporaciones importantes de equivalentes de base producen mínima variación de pH para luego tener un aumento brusco del pH con el agregado de más equivalentes de base. Decimos entonces que en esta zona donde hay una especie de meseta, el pH se encuentra tamponado. Es decir, hay escasa variación de pH a pesar de haber agregado una cantidad importante de equivalentes de base. Si nosotros a esta disolución de ácido, de un ácido débil, le agregamos una base, ¿qué ocurrirá? Que la concentración de protones va a disminuir. Entonces, al disminuir la concentración de protones, el equilibrio de disociación del ácido débil se desplaza hacia la derecha, tratando de compensar la desaparición de los protones por neutralización con iones hidroxilo, dando lugar a una disminución de la concentración del ácido no disociado y un aumento de la base conjugada de este ácido, que sería el anión. Ciertamente va a haber un aumento de pH, ¿verdad? Porque estamos aumentando la concentración del aceptor de protones, ¿verdad? Y una disminución del dador de protones, pero bajo unas condiciones amortiguadas, atenuadas. En la zona inicial tenemos todavía mayor cantidad de la especie de ácido sin disociar. Luego entramos en la zona tamponante, donde tenemos aproximadamente cantidades equivalentes de estas dos especies, la aceptora de protones y la dadora de protones, para pasar con el agregado de más base a una zona donde la concentración del aceptor de protones es mayor que la del dador de protones. ¿Dónde son eficaces las
soluciones amortiguadoras. Y estas disoluciones son más eficaces en torno al valor del pK. Y se considera que un sistema tampón es hábil para amortiguar el pH en más 1 y menos 1 unidades de pH con relación al pK. Así, si tenemos una disolución tampón, por ejemplo, que tiene el ácido un valor de pK en torno a 4, digamos, tendrá eficacia tamponante en el intervalo de pH entre 3 y 5. Aquí tenemos ácido acético, fosfato diácido, amonio como especies ácidas, y las zonas coloreadas representan los intervalos de pH donde esas disoluciones tampón que tengan estos componentes van a ser eficaces. La otra cualidad de una disolución amortiguadora que ayuda a su capacidad tamponante es la concentración. Cuanto mayor sea la concentración de los solutos, es decir, del ácido dador de protones y la base aceptora de protones, habrá mayor capacidad tamponante. Es muy importante para las células y para todo el organismo el mantenimiento de unas condiciones de concentración de protones controladas. Y por eso nuestro medio interno se encuentra ayudado, asistido por una serie de sistemas tampones de carácter biológico. Los más importantes que tenemos son los sistemas de fosfato, el dióxido de carbono bicarbonato y las proteínas y péptidos. Vamos a ver cómo funcionan estos sistemas y luego esbozaremos algunas aplicaciones de carácter clínico, aunque esto luego en las sesiones de seminario lo van a desarrollar con mayor profundidad. Aquí tenemos las 3 disociaciones del ácido fosfórico que ya habíamos mencionado. La primera con un valor de pKa de 2,15, la segunda de 6,9 y la tercera de 12,38. Como el pH del medio interno está entre 7,38 y 7,42, es la disociación del fosfato diácido la que más nos interesa. Porque si decimos que el pH del medio circundante condiciona la disociación, yo les pregunto, si el pH del medio interno es 7, pongamos entre 7,2 y 7,2 y 7,4, ¿habrá ácido fosfórico sin disociar en el medio interno? No, doctor. No, porque el medio, si el pH es 7,2, por ejemplo, es 5 unidades de pH mayor. Es decir, 5 unidades significa que es 100,000 veces más alcalino. Y por lo tanto, todo el ácido fosfórico ya habrá experimentado disociación por lo menos hasta esta forma. Vamos al otro extremo. El ion ortofosfato, en su equilibrio con fosfato monoácido, tiene un valor de pK de, pongamos, 12,4. ¿Cómo es con relación al pH del medio interno? 7,4. Es 5 unidades más grande. Quiere decir que el medio es 100,000 veces, tiene 100,000 veces más protones. Quiere decir que este equilibrio estará desplazado a la izquierda. Por tanto, estas van a ser las especies predominantes fisiológicamente. De hecho, la capacidad tamponante del equilibrio entre ácido fosfórico y fosfato monoácido para nosotros no es importante, y la última tampoco, porque están muy lejanas al valor fisiológico. Es decir, la segunda zona de tamponamiento que representa el equilibrio entre estas especies, fosfato biácido y fosfato monoácido,
se encuentra muy cercana al valor fisiológico. El sistema tampón de fosfatos es el más importante a nivel intracelular. ¿Por qué? Porque tenemos una alta concentración de fosfatos dentro de la célula. Pensemos en fosfatos asociados a nucleótidos como ATP, a diversos esteres fosfóricos, a los ácidos nucleicos, y también la concentración de fosfato libre. Esa es una razón. La segunda es que el valor de pKa de la segunda disociación es muy cercano al pH intracelular. Sin embargo, este sistema a nivel del plasma sanguíneo, o sea, en el fluido extracelular y en la sangre circulante es poco importante porque hay baja concentración de iones fosfato. El pH óptimo para el tamponamiento de protones a pH fisiológico permite que haya un equilibrio entre estas dos especies, fosfato monoácido y fosfato diácido. El otro sistema, y este sí es muy importante, sobre todo a nivel del espacio extracelular, incluyendo la sangre, es el sistema tampón dióxido de carbono bicarbonato. Él implica dos equilibrios entre el ácido carbónico, generando bicarbonato como base y protones con un pK de 6,35 y la disociación de bicarbonato a ion carbonato más protón a 10,33. ¿Cuál de estas nos interesa desde el punto de vista fisiológico? ¿La primera, la segunda o ambas? La primera. Y solamente la primera, ¿verdad? Porque aquí estamos con un valor de 10,3, estamos muy lejos del valor fisiológico. ¿Qué quiere decir? Que si hubiera algo de ion carbonato con los protones que tenemos en disolución a pH 7, el equilibrio estaría desplazado hacia el anión bicarbonato. ¿Se comprende eso? Es decir, 7 es más ácido que 10 y por lo tanto quiere decir que a pH fisiológico tenemos más protones que los que proceden de esta disociación. Entonces desplazaría este equilibrio hacia el bicarbonato. De acuerdo con este valor de pK, ¿les parece que este es un buen sistema tampón? Recuerden que tenemos que tamponar en torno a 7,4. ¿Les parece un buen sistema tampón en función de su valor de pKa? No mucho, pero eso está compensado por la alta concentración de anión bicarbonato en el plasma. En el plasma sanguíneo, la concentración de bicarbonato está en torno a 25 milimoles por litro, que es una concentración muy alta. Estos equilibrios derivan de la disolución del dióxido de carbono gaseoso que procede de las reacciones de oxidación de los combustibles biológicos que se disuelve en agua y luego por reacción del dióxido de carbono disuelto con agua produce ácido carbónico. Aquí tenemos la concentración de dióxido de carbono, la podemos manejar en función de la presión de dióxido de carbono y es la primera de las ionizaciones la que nos interesa, ¿verdad? Por lo tanto, la segunda ionización no la vamos a tener en consideración. Dado que el ácido carbónico, este ácido, es muy poco estable, entonces podemos resumir nuestro equilibrio de esta manera. Para eso tenemos un valor de una constante que nos da un valor de pKa de 6,1. Como ya mencionaron antes, este valor en teoría no nos daría pie a ver un tamponamiento muy eficaz, pero eso está compensado por la alta concentración de anión bicarbonato
que tenemos en el fluido extracelular. Llevado esto a la ecuación de Henderson, tenemos que el pH va a ser igual a pK más el logaritmo de la especie aceptora de protones, que es el anión bicarbonato, sobre la especie productora de protones, aunque no los tenga, que es el dióxido de carbono producido en las reacciones metabólicas. Pero sabemos que el dióxido de carbono finalmente, o mejor dicho, de manera intermedia, produce ácido carbónico. En el equilibrio tenemos esta relación, ¿verdad?, que la vamos a contabilizar utilizando esta forma de la expresión de la ecuación de Henderson. Y este sistema es el más importante a nivel plasmático. ¿Por qué? Por la alta concentración de anión bicarbonato, porque es un sistema abierto. Es decir, las concentraciones de bicarbonato y dióxido de carbono están reguladas respectivamente por los riñones, el cual podemos eliminar exceso de bicarbonato, y por los pulmones, donde eliminamos exceso de dióxido de carbono. Si bien este pKa está alejado del fisiológico, esto se compensa por una alta proporción de la concentración de bicarbonato, es decir, de base sobre especie generadora de ácido del orden de 20:1. Y estos son los valores del sistema tampón dióxido de carbono bicarbonato. Fíjense que a nivel del plasma la concentración de bicarbonato es muy importante, no así a nivel celular, que es la mitad. Un valor que es muy importante recordar es la concentración de protones a nivel del plasma, a nivel de la célula. El plasma es 40 nanomoles por litro, frente a la concentración de bicarbonato, que es 24 milimoles por litro. Entonces ya me anticipo a preguntarles, ¿qué va a tener más impacto? ¿Va a causar más diferencia en el valor de pH? ¿Ya? Porque cuando hablamos de la disociación del ácido carbónico, se genera bicarbonato y protones, pero ¿qué variación va a producir más impacto? ¿La de protones o la del bicarbonato? En otras palabras, ¿qué se va a notar más? Es que bicarbonato ya hay mucho. Cuando aumente un poquito, no se va a notar mucho. Pero como la concentración de protones es mucho más baja, una incorporación de protones adicionales sí se va a notar mucho. A ver, ¿dónde se nota? A ver, la luz que da un fósforo encendido, ¿es fuerte o es débil? Considérenlo en comparación con una lámpara cualquiera. O la luz de una vela. ¿Es fuerte o es débil? Débil, doctor. Es débil. Ok, es débil. ¿Dónde se va a notar más una vela encendida? ¿En una pieza semioscura o a la luz del día? Pieza Una semioscura. pieza semioscura. Claro, entonces, como la concentración de protones es pequeña, cualquier variación de la concentración de protones rápidamente impacta y se hace sentir. Bien, el otro sistema importante para el tamponamiento de protones lo constituyen las proteínas. Aquí tenemos que tener en cuenta que las proteínas tienen masa grande. Por lo tanto, aunque se encuentren en concentración importante, por ejemplo, la concentración de hemoglobina es muy importante. Estamos hablando de 14, o sea, entre 11 y 14 o más gramos por decilitro, es una concentración importante. La concentración molar de las macromoléculas va a ser grande o pequeña, considerando su masa.
que son masas de macromoléculas. Pequeña. Es pequeña, ¿verdad? Entonces, no vamos a considerar todas las proteínas, sino los aportes más importantes al tamponamiento dado por proteínas a nivel plasmático lo da la albúmina, que es la proteína más abundante del plasma, y a nivel intracelular la hemoglobina de los eritrocitos. Otras proteínas no contribuyen de manera eficaz a tamponar protones porque tienen baja concentración molar. Y esto se debe a que, a pesar de tener alta concentración en gramos por litro, la concentración molar es baja. En las proteínas hay pocos grupos ionizables en torno, es decir, con valores de pK cercanos a 7. Y estos se dan en los residuos de imidazol que están presentes es decir, los grupos imidazol de los residuos de histidina y los aminoterminales. Fíjense, la histidina en su grupo imidazol tiene un valor de pK de 6, el aminoterminal un valor de pK de 8 y la cisteína está en 8,3. Los demás grupos ionizables, por ejemplo, el ácido aspartico y el ácido glutámico, ¿cómo van a estar? ¿Protonados o desprotonados a pH fisiológico? Desprotonados, correcto. O sea, van a estar como carboxilatos. Y fíjense, de 4 a 7 tenemos 3 unidades de pK, ¿verdad? O 3 unidades de pH de diferencia. Está muy lejos del valor de equilibrio. Y algo parecido, pero en sentido inverso, ocurre con otros aminoácidos como lisina y arginina, que tienen valores de pK muy grandes. Quiere decir que en condiciones fisiológicas van a estar prácticamente protonados todo el tiempo. Bien, sobre esto volveremos en la siguiente presentación a hablar un poquito más, pero yo quisiera que vamos a llevar estos conceptos a lo que es el medio fisiológico, lo que llamamos el medio interno. Y este medio interno, esos fluidos que tenemos, tanto en torno a las células como en la sangre circulante, tiene un pH. Entonces, ¿hay posibilidad de que se altere el pH del medio interno? Es importante mantener este pH. ¿Cómo se puede regular el pH? ¿Y cuáles son los desequilibrios que se generan cuando estos mecanismos de control del pH son sobrepasados? A veces, yendo en un vehículo, aún con un buen amortiguador, podemos entrar en un bache muy grande y sacudir todo el vehículo, ¿verdad? Cuando el agente que produce desequilibrio es muy intenso, es muy grande. ¿De dónde vienen los protones del medio? Los protones vienen de la dieta, pues podemos consumir productos ácidos, alcalinos, del metabolismo oxidativo, porque oxidamos glucosa, ácidos grasos, esqueletos de aminoácidos, hasta dióxido de carbono, y hemos visto que esto en disolución genera protones. También de la circulación de combustible, por ejemplo, el ácido láctico durante la contracción muscular rápida, la propia hidrólisis del ATP durante la contracción muscular rápida generan protones. La presencia de cuerpos cetónicos como ácido acetoacético y ácido beta hidroxibutírico, dado como resultado intermedio del metabolismo lipídico en determinadas condiciones. Condiciones patológicas como los vómitos, donde perdemos protones, diarrea, donde perdemos bicarbonato, o intoxicaciones, por ejemplo, intoxicaciones con alcoholes que se metabolizan a ácidos, o el tolueno que se metaboliza a ácido hipúrico, y otras circunstancias.
La dieta nos aporta diariamente unos 18 moles de carbono en forma de nutrientes, que debidamente oxidados van a producir dióxido de carbono, agua y por acción de una enzima llamada anhidrasa carbónica, el ácido carbónico que se disocia en protón y bicarbonato. El bicarbonato de manera reversible, a su vez, capta protones para producir ácido carbónico y este se disocia a nivel pulmonar para eliminar dióxido de carbono, siendo entonces el aire expirado la principal forma de eliminación de carbono que tenemos normalmente. Y si hemos ingerido 18 moles de carbono, tenemos que exhalar en el aire expirado 18 moles de dióxido de carbono, dado que hay un átomo de carbono por cada molécula de dióxido de carbono. Obviamente estamos hablando de un adulto que completó su crecimiento, no de un niño en crecimiento ni de una mujer embarazada que está teniendo un balance de carbono positivo. Este sistema representa lo que se llama transporte isohídrico de CO2. ¿Y qué significa eso? Que el dióxido de carbono se va a transportar desde la zona de producción hasta ser eliminado sin producir variaciones de pH. Pero te dirán, pero aquí hay protones en disolución. Estos tendrían que reducir el pH, pero luego vamos a ver por qué no ocurre así. En cuanto al aporte metabólico, ya no solamente de la dieta, viene de la oxidación de los combustibles. Combustibles neutros como glucosa, los triacilgliceroles o los aminoácidos neutros van a dar un aporte nulo de protones en términos netos, porque terminamos eliminando moléculas neutras. Aminoácidos azufrados dan un aporte positivo porque el azufre se oxida hasta sulfatos que sabemos asociados a la producción de protones, y también los aminoácidos básicos, porque hemos visto que los aminoácidos básicos están protonados. Al oxidarse totalmente se van a deshacer de esos protones. Los aminoácidos ácidos están desprotonados y por lo tanto para oxidarse completamente tendrán que retirar protones del medio haciendo un aporte negativo. Lo mismo que otros aniones orgánicos. En cuanto a la dieta, hay más productores de protones que consumidores y esos excesos de protones, no los asociados a dióxido de carbono, sino de protones de otro origen, solo se excretan en los riñones en forma de fosfato biácido e ion amonio. Yo les pregunto, ¿el ion amonio es un ácido o una base? Es un ácido, correcto. Es el ácido conjugado del amoníaco. Por lo tanto, si eliminamos grandes cantidades de ion amonio, estamos eliminando protones. Dijimos que la dieta, aparte del carbono, aporta protones. Y estos protones van a ser eliminados por la orina. Sí. La ingesta de carbono se acompaña con la eliminación de dióxido de carbono. La ingesta de protones va a entrar en un ciclo de protones producidos y consumidos más un exceso que se va a eliminar asociado a la forma protonada del ion fosfato. En realidad va a ser como fosfato monoácido porque se protona el ion fosfato, pero también fosfato biácido e ion amonio por la orina. Otro carácter importante que puede alterar la concentración de protones
es la circulación de combustibles. Si nosotros tenemos sustratos neutros, como glucosa, a través de unas fases del metabolismo producen ácidos intermedios. Por ejemplo, ácido pirúvico con cierta velocidad. Entonces sería la velocidad de la glicólisis. Pero luego el ácido pirúvico se oxida hasta dióxido de carbono a través de la oxidación de piruvato y el ciclo de Krebs con una velocidad 2, dando dióxido de carbono, que es un producto neutro. Si B1 es igual a B2, no hay alteración del pH del medio interno. No se acumulan ácidos. Pero ¿qué pasa si la velocidad de este primer proceso es mayor que la del segundo? Dará lugar a acumulación de ácidos, algo que vemos en el ejercicio intenso. Y al revés, si los procesos oxidativos finales son más veloces que los iniciales, estaríamos consumiendo ácidos. Aquí tenemos el ejemplo ya mencionado de la transformación de glucosa a un intermedio y luego la oxidación total. También se puede ver en la producción de cuerpos cetónicos, si tenemos una cetoacidosis por acumulación de cuerpos cetónicos, estos proceden de los ácidos grasos, que si bien son ácidos muy, muy débiles y están almacenados en forma de triacilgliceroles, que es una forma neutra, producirá cuerpos cetónicos bajo ciertas circunstancias y la oxidación de estos da dióxido de carbono. Si producimos cuerpos cetónicos con la misma velocidad que los oxidamos, no hay alteración del pH. Dijimos que en el caso de los vómitos eliminamos protones del contenido gástrico, mientras que en la diarrea eliminamos bicarbonato de alta concentración, de concentración importante en el intestino. O sea, el páncreas libera una cantidad importante de bicarbonato al tracto digestivo. Entonces, este bicarbonato en una diarrea estaría aumentado en su eliminación. Si la diarrea eliminamos base, entonces, ¿qué le pasará al medio interno en un episodio no controlado de diarrea? Se acidifica. Y si tenemos vómitos incoercibles, es decir, no controlados, ¿qué le pasará al medio interno? Se alcaliniza. Fantástico. En las intoxicaciones con algunas sustancias, por ejemplo, bebidas destiladas de muy mala calidad, contienen metanol. Las personas que aspiran cola de zapatero se intoxican con tolueno, y etilenglicol es un alcohol tóxico que se ha usado para adulterar ciertas bebidas, aunque se utiliza industrialmente como anticongelante de circuito de refrigeración. Estas sustancias metabolizadas producen ácidos. El metanol produce ácido fórmico, el etilenglicol ácido oxálico, y el tolueno metabolizado da ácido hipúrico. Y por lo tanto, estos ácidos por ionización liberan protones y pueden dar un cuadro de acidosis. Bien, la regulación del medio interno depende de estos tampones que ya hemos comentado, de la funcionalidad de los riñones y del aparato respiratorio. Es decir, si nuestros riñones funcionan bien, nuestro aparato respiratorio también funciona bien y siempre disponemos de los tampones biológicos, que es algo normal, el medio interno controla su pH. Y quiero llamarles la atención, porque hay mucha publicidad sobre la facilidad en teoría que hay a través del consumo de alimentos para alcalinizar el medio interno. Tengan cuidado. Tenemos siglos de evolución que han logrado tener controlado el pH del medio interno. Así que no es tan fácil alterarlo. Ya hablamos del sistema tampón de fosfato, no voy a repetir esto, sabiendo que estas dos especies, el fosfato biácido y el fosfato monoácido en equilibrio, son los que más contribuyen
pero con baja concentración extracelular. Esto no voy a repetir. Sí, también ya mencionamos el sistema de dióxido de carbono, bicarbonato, donde es la segunda ionización la que nos interesa. Y finalmente, este sistema tiene su efectividad apoyada por la alta concentración de la base, es decir, del anión bicarbonato. En las proteínas mencionamos a albúmina del plasma y a la hemoglobina de los eritrocitos, con los grupos que participan. En el caso de la hemoglobina, es un sistema tampón muy importante con dos equilibrios simultáneos entre el oxígeno, es decir, actuando sobre la hemoglobina protonada o sobre la hemoglobina desprotonada, dando lugar a valores de disociación, de constante disociación diferentes. Esto lo veremos más adelante, pero quiero adelantarme para expresar lo siguiente. Si estamos en los pulmones, donde la concentración de oxígeno es alta, este equilibrio se desplaza hacia la formación de oxihemoglobina y esta se desprotona, ¿ya?, con un valor de pKa de 6,2. Y la desprotonación libera, es decir, encuentra estos protones con bicarbonato para formar dióxido de carbono que se elimina por la respiración. Mientras que en los tejidos lo que tenemos es la llegada de oxihemoglobina en presencia de protones, porque el tejido es metabólicamente activo y esto facilita la liberación de oxígeno utilizado en el metabolismo que produce protones. Y estos protones protonan a la hemoglobina, que tiene un pK más básico y por lo tanto retira protones de los tejidos periféricos para llevarlos hacia los pulmones. En el papel del riñón es importante en términos de la reabsorción del bicarbonato que se filtra en los riñones y la regeneración de bicarbonato consumido. El riñón tiene un papel muy importante en la eliminación de exceso de protones, ya lo vimos, como formas protonadas de anión fosfato y como amonio. Si aumenta la concentración de protones, entonces aumenta la reabsorción de bicarbonato, se aumenta la concentración de protones en el medio interno, ¿verdad? Y disminuye la concentración de bicarbonato en orina. Si disminuye la concentración de protones en el medio interno, es decir, tenemos un ambiente más alcalino, disminuye la reabsorción y aumenta la concentración de bicarbonato en la orina. También la eliminación de amonio nos da una forma de eliminación de exceso de protones. O sea, al aumentar la concentración de protones, este equilibrio se desplaza a una mayor eliminación de ion amonio, ¿ya?, compensando el sistema. Y con el aparato respiratorio lo que tiene es la adecuación del ritmo a la eliminación. O sea, si disminuye la concentración de bicarbonato, entonces de base aumenta la frecuencia respiratoria para disminuir la concentración de dióxido de carbono. A la inversa, si aumenta la concentración de bicarbonato, disminuye la frecuencia respiratoria para retener dióxido de carbono. Estos mecanismos están relacionados de manera que la concentración de dióxido de carbono la regulan los pulmones y la de bicarbonato los riñones. En cuanto a los parámetros del equilibrio ácido-base en humanos, yo simplemente mostrarles estos valores que ya habíamos visto. En el plasma el valor es 7,4 más menos 0,05, es decir,
este valor, cambiar este valor, no solamente que es difícil, sino tanto si el pH sube, lo cual nos llevaría a entrar en alcalosis, o disminuye, entrar en acidosis, pone en serio riesgo la vida de un individuo. Por lo tanto, no hay que pensar de que este pH del medio interno se puede manipular tan fácilmente. Los sistemas tampón que tenemos, más todos los mecanismos fisiológicos de control dado por la respiración o por la eliminación renal, hacen que este valor se tiende a mantener muy estable. Bien, no nos da para revisar los mecanismos, perdón, los desequilibrios ácido-base, pero de todos modos esto se desarrolla con mucha profundidad en las sesiones de seminario. Yo les voy a levantar las presentaciones que contienen audio, de manera que ustedes la puedan revisar con tranquilidad. Dejamos nuestra presentación aquí, de manera que ustedes puedan asistir a sus otras actividades, y quedo conectado por si hay consultas o preguntas. Muchas gracias por la atención y será hasta mañana, si Dios quiere. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Por Gracias, nada. doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Por nada, hasta mañana. Sí. Sí. Eh, a ver, un segundito. Vamos por parte, porque si no se enciman los comentarios. A ver, primero, ¿hay alguna consulta de sala 1? ¿Alguna consulta en sala 2? Sí, a ver, Arnaldo, ¿qué me decías? No, te voy a pedir que me repita desde el principio, porque salía encimado con otra pregunta. Ujú. Claro. Bueno, a ver, ¿por qué se acidificaría la orina? Y la orina se acidifica porque hay más protones, y entonces al haber más protones se reabsorbe, más protones en el medio interno me refiero, ¿verdad? Se reabsorbe más bicarbonato para neutralizar esos protones, y por lo tanto disminuye la concentración de bicarbonato en la orina emitida. ¿Se entiende? Pero, a ver, la cosa es sencilla. Si la concentración de protones aumenta, el medio se acidifica. Si la concentración de protones disminuye, el medio se alcaliniza. Si la concentración de bicarbonato aumenta, va a haber más alcalinidad, se va a alcalinizar también, ¿verdad? Porque es una base. Si la concentración de bicarbonato disminuye, es porque el medio está más acidificado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando hay más protones, estos reaccionan con, es decir, protonan al bicarbonato, al anión bicarbonato, y producen ácido carbónico. De manera que el ácido carbónico luego se disocie y se elimine como dióxido de carbono. ¿Está? Había otra pregunta, ¿verdad? Sí. A ver, contame.
Sí. A ver, yo les voy a pasar, eh, les voy a pasar las presentaciones completas. En la parte de teoría, más que ejercicio, lo que queremos es que ustedes tengan clara la conceptualización. Los desequilibrios fundamentalmente se agrupan en dos categorías según su origen. ¿Verdad? Si tiene que ver con eh, la mayor o menor eliminación de dióxido de carbono, decimos que el trastorno es respiratorio. Si tiene que ver con la mayor o menor eliminación de bicarbonato o concentración de bicarbonato, decimos que es metabólico, el trastorno. O sea, si el trastorno se acompaña por acumulación de protones, decimos que es acidosis. En cambio, si es por disminución del número de protones, la concentración de protones, es alcalosis. ¿Ya? Por tanto, si se acumula dióxido de carbono, eso va a dar lugar a acumulación de protones y decimos que es una acidosis respiratoria. Si se acumulan protones porque se metabolizan sustancias que dan ácidos, esos protones en disolución consumen el bicarbonato. Entonces decimos que la acidosis es metabólica. Y a la inversa, si eliminamos demasiado dióxido de carbono, el medio se va a alcalinizar. Pero como está relacionado con el intercambio de gases, decimos que es una alcalosis respiratoria. Y cuando el medio se alcaliniza por aumento de la concentración de bicarbonato, decimos que es una alcalosis metabólica. Pero eso está todo en el material que les voy a dejar, ¿verdad? Bueno, que es el mismo material que ustedes ya tienen del curso pasado. Pero sí, en seminarios van a desarrollar ejercicios sobre esto. ¿Estamos? El concepto. Claro, ¿por qué ocurre ese desequilibrio? No, por nada. Será hasta mañana. Sí, sí, Tobias. Sí. Y no sé si tu correo no está correcto o alguna cosa así. En todo caso, si envías de vuelta tu correo, porque los correos que a mí me pasaron, que son los correos con los que ustedes se inscribieron, son los que yo pongo en la plataforma del Meet para que reciban la invitación. ¿Mm? A ver, yo aquí veo Tobías Ariel Vázquez a las 8:09. Y vamos a ver si... Sí, aquí te veo a, a las 6:54. Estás Tobías, dice buen día, doctor. Ah, eso ya no sé. Lamentablemente no te puedo explicar por qué. Pero está registrado. No, no, no es nada. ¿Alguien más iba a preguntar algo? Sí.
Sí, y aquí estás, está tu mensaje también. Ok, es visible. Ya, muchas gracias, Alexander. Por nada.